Imagínate por un momento que todos los barcos del mundo desaparecen. No hay portacontenedores cruzando océanos. No hay petroleros moviendo energía. No hay gigantes de acero conectando continentes. En cuestión de semanas, los supermercados empezarían a quedarse sin productos. Las fábricas dejarían de recibir piezas. Y el comercio global, tal como lo conocemos hoy, colapsaría. Porque aunque no lo pensemos demasiado, la economía mundial depende de una infraestructura invisible: los barcos de carga. Más del 80% del comercio mundial se mueve por mar. Y esos barcos no aparecen por arte de magia. Alguien tiene que construirlos. Ahora aquí viene lo realmente extraño. Durante gran parte del siglo XX, el país que dominaba la construcción de barcos era Estados Unidos. Pero hoy, prácticamente no construye barcos comerciales. En cambio, la industria está dominada casi por completo por 3 países: China, Corea del Sur y Japón. Entre los 3 producen prácticamente toda la nueva portacontenedores del planeta. Y la pregunta es inevitable: ¿cómo perdió Occidente el control de una industria tan estratégica? Y más importante aún, ¿cómo 3 países asiáticos terminaron dominando una de las piezas más importantes del comercio mundial? La respuesta no es simple, porque esta historia mezcla guerras, estrategia industrial, política monetaria y una enorme dosis de economía global. Y todo empieza con un barco. La tarde del 30 de junio de 2018, en un astillero de Filadelfia, algo impresionante ocurrió. Un enorme barco se deslizó lentamente hacia el agua. Su nombre era Daniel K. Inoue. Era el primero de una serie de barcos portacontenedores conocidos como la clase Aloha. Cada uno de estos barcos puede transportar más de 3.200 contenedores. Para Estados Unidos, esto era un logro enorme. De hecho, estos barcos se convertirían en algunos de los barcos mercantes más grandes jamás construidos en el país. Para los trabajadores del astillero, era motivo de orgullo. Años de ingeniería, acero y planificación se materializaban finalmente en ese momento. Pero había un pequeño problema. Mientras Estados Unidos celebraba la construcción de este barco, en Corea del Sur estaban construyendo barcos 5 veces más grandes, y no 1 o 2, decenas. Mientras el astillero estadounidense tardaba años en construir unos cuantos barcos, los astilleros asiáticos estaban produciendo flotas completas. Pero lo más irónico de todo es que ese mismo astillero de Filadelfia había sido comprado por una empresa surcoreana. Es decir, Estados Unidos estaba construyendo uno de sus barcos más grandes en un astillero que ya ni siquiera era estadounidense. Y esto revela algo sorprendente. Hoy, la construcción naval comercial está extremadamente concentrada. China produce más de la mitad de los barcos mercantes del mundo. Corea del Sur ocupa el segundo lugar y Japón el tercero. Entre los 3 concentran prácticamente toda la industria. Pero lo curioso es que no hay una razón geográfica obvia para que esto haya ocurrido. No tienen más océanos, no tienen más hierro, ni siquiera necesariamente tienen la mano de obra más barata. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la gente intenta explicar este fenómeno, normalmente dicen lo mismo, porque en Asia la mano de obra es más barata. Pero en el caso de los barcos, esa explicación no funciona. Un portacontenedor moderno puede costar entre 150 y 200 millones de dólares, y solo una pequeña parte de ese dinero se destina a salarios. La mayor parte del costo proviene de acero, motores, sistemas electrónicos, componentes mecánicos y el tiempo que tarda la construcción. De hecho, muchos trabajadores especializados en astilleros asiáticos ganan salarios comparables a los de Europa. Así que el secreto no era el trabajo barato. El secreto era la eficiencia industrial. Pero para entender cómo ocurrió eso, tenemos que viajar más de 100 años al pasado. A finales del siglo XIX, había un país que dominaba completamente los océanos: el Reino Unido. El Imperio Británico dependía del mar para existir. Sus rutas comerciales conectaban colonias en Asia, África y América. Para mantener ese sistema, Gran Bretaña construyó la mayor flota mercante y naval del planeta. Pero poco a poco otros países comenzaron a competir.
Alemania, Francia, Italia. Cada uno quería su propia presencia en los mares. Esa rivalidad terminaría explotando en la Primera Guerra Mundial, y después en la Segunda. Cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó, la industria naval se convirtió en uno de los pilares de la guerra. Mover tropas, armas y alimentos dependía completamente de los barcos. Y ningún país lo hizo mejor que Estados Unidos. Entre 1941 y 1945, los astilleros estadounidenses produjeron más barcos que el resto del mundo combinado. En su punto máximo, Estados Unidos estaba lanzando un barco nuevo casi cada día. La mayoría eran barcos de carga conocidos como Liberty Ships. Eran simples, funcionales y producidos en masa. Su único objetivo era mantener abastecidas las líneas de guerra. El sistema logístico estadounidense era tan grande que incluso enviaron barcos especiales al Pacífico con máquinas para producir helado para los soldados. Cuenta una historia famosa que cuando un general japonés se enteró de esto, entendió que la guerra estaba perdida. Porque si tu enemigo puede enviar barcos de helado al frente de batalla, significa que su capacidad industrial es prácticamente ilimitada. Pero cuando la guerra terminó, algo inesperado ocurrió. Estados Unidos dejó de construir barcos, no porque no pudiera, sino porque no tenía sentido económico. Durante la guerra habían construido miles. Cuando terminó el conflicto, esos barcos sobraban, y el gobierno comenzó a venderlos a precios muy bajos. Las empresas navieras tenían entonces dos opciones: comprar un barco usado barato o pagar 10 veces más por uno nuevo. La decisión era obvia. Los astilleros estadounidenses dejaron de recibir pedidos, y uno tras otro comenzaron a cerrar. Mientras tanto, en el otro lado del Pacífico, Japón estaba reconstruyendo su economía. Estados Unidos quería convertirlo en un aliado fuerte durante la Guerra Fría, así que apoyó activamente su recuperación industrial. Una de las industrias que más impulso recibió fue la construcción naval. Y entonces ocurrió algo inesperado. En 1950 estalló la Guerra Coreana. Los barcos estadounidenses necesitaban mantenimiento constante, pero enviarlos de vuelta a América para repararlos era demasiado lento, así que comenzaron a repararlos en astilleros japoneses cercanos. El dinero empezó a fluir, los astilleros crecieron, la tecnología mejoró y Japón entró en un círculo virtuoso de crecimiento industrial. A medida que Japón construía más barcos, el transporte marítimo se volvía más barato, y eso hacía más fácil importar materias primas como hierro desde países como Australia o Brasil, lo que a su vez permitía construir todavía más barcos. Para los años 70, Japón se había convertido en el mayor constructor naval del mundo. Pero el secreto de su éxito no era el acero, era el dinero. Japón había acumulado enormes reservas de dólares gracias a sus exportaciones. En lugar de simplemente guardar ese dinero, el gobierno decidió usarlo estratégicamente. Creó instituciones financieras especiales para apoyar sus exportaciones. Una de ellas era el Export-Import Bank of Japan. Este banco ofrecía préstamos baratos para empresas que quisieran comprar barcos japoneses. Imagínate que eres un empresario naviero. En los años 70, quieres construir una flota. Si compras barcos europeos, probablemente tendrás que pagar enormes cantidades de antemano. Pero si compras barcos japoneses, puedes financiarlos con préstamos baratos respaldados por el gobierno. El riesgo es menor, el costo inicial también. Así que la mayoría de las empresas eligieron Japón. Con el tiempo, otros países copiaron este modelo. Corea del Sur lo adoptó en los años 80 y China lo hizo a gran escala en los años 2000. Y hoy el resultado es evidente. China sola produce más de la mitad de los barcos mercantes del mundo. Los astilleros surcoreanos dominan muchos de los barcos más complejos, y Japón sigue siendo uno de los 3 pilares de la industria. Pero aquí viene el último giro de esta historia. Construir barcos gigantes no es tan rentable como parece. Los márgenes de ganancia en la construcción naval son sorprendentemente pequeños. En muchos casos, más del 80% del valor del barco proviene de sus componentes: motores, sistemas electrónicos, equipos de navegación, propulsores. Los astilleros simplemente ensamblan todo. Por eso muchos países europeos tomaron una decisión diferente.
En lugar de construir barcos completos, se especializaron en las partes más rentables: motores, tecnología naval, propulsores, sistemas de navegación. Mientras tanto, los astilleros asiáticos se especializaron en lo que podríamos llamar la producción en masa del transporte marítimo. Algo parecido al McDonald's de la construcción naval: volumen enorme, margen pequeño, pero una escala gigantesca. Así que la próxima vez que veas un contenedor en un puerto, piensa en esto: ese contenedor probablemente viajó miles de kilómetros en un barco construido en China, Corea del Sur o Japón. 3 países que hoy controlan la infraestructura invisible que mueve la economía mundial. Pero aquí viene lo realmente curioso: muchos de esos barcos gigantes ni siquiera son especialmente rentables para las empresas que los compran, y eso abre una nueva pregunta fascinante. Si los barcos son tan caros y los márgenes tan pequeños, ¿por qué las empresas siguen construyéndolos? La respuesta revela uno de los secretos más extraños del comercio mundial. Pero esa es una historia para otro video.